lo que me falta, su mano proveerá. Él siempre me ha sido fiel. En sus Biblias, primera de Timoteo, capítulo 3, pero luego nos vamos a ir a otro pasaje en Tito, capítulo 1. Vamos a estar viendo los dos pasajes y he estado meditando todo este tiempo antes de llegar y luego llegando donde el Señor me dirige para poder compartir la palabra de Dios. Y establecimos esta mañana que la iglesia del Señor no es el edificio, la iglesia está establecida sobre la roca que es Cristo y cuyo fundador no viene ni de Inglaterra, ni de Europa, ni de los morados, y aunque Dios lo usó a ellos, ni nadie más, sino el Señor fue el mismo que la fundó y pagó el precio. Así que no queda ninguna duda que la iglesia es del Señor Jesucristo, pero luego todos nosotros somos parte de su administración. Él nos tomó como hijos, vimos cómo el Señor tomó en cuenta a los israelitas, pero también a los gentiles. Y luego de ambos pueblos, Él levanta una nueva nación, un nuevo pueblo, la iglesia del Señor, donde ya no hay ni judíos, ni griegos o gentiles, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni esclavo, ni libre, ni negro, ni blanco, ni gordo, ni flaco, ni alto, ni bajo. Hay una canción en El Salvador que lleva esa parte. Es casi como otro himno nacional de nuestro país, que así dice, ¿ve? Ni gordo, ni flaco, ni chele, ni negro, y así sucesivamente. Pero en realidad delante del Señor somos la iglesia. Y esto es lo precioso, donde aunque seamos unos pellitos como yo, si entienden qué es eso, y feo, como su servidor, y otros muy guapos, delante del Señor somos iguales. Probablemente hay personas aquí, hermanos, muy inteligentes. Todos los hombres que nos casamos somos inteligentes. Y gracias a Dios encontramos mujeres inteligentes que nos tuvieron compresión y se casaron con nosotros. Pero delante del Señor iguales. Los jóvenes que reciban a Cristo como los viejitos que reciban a Cristo, somos iguales. Ahora, vimos al pensar el Señor en la iglesia, no tiene fronteras. Y las enseñanzas de Él, las normas para la iglesia son las mismas en todas partes en el mundo. Eso nos lleva a que nosotros podamos comprender que la iglesia del Señor, aunque no es una organización y está organizada, por supuesto, debe organizarse, pero en la realidad es un organismo. Es un organismo que nace, crece y se reproduce o se multiplica. Entonces, así funciona la iglesia del Señor. Vimos esta mañana que el Señor confirma esta nueva relación con el hombre en Hechos capítulo 2, y hubo evidencias. Y así el Evangelio llega a hombres y mujeres, pero también a judíos y a gentiles. Más tarde, con el correr de los años, la iglesia se reproduce, la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Antioquía. Usted puede leer todo eso en el libro de Hechos, y justamente en el capítulo 13 nace la iglesia de Antioquía. Por supuesto, nace en el plan de Dios. No fue la iglesia de Jerusalén que se sentó unos cuantos días atrás, tuvieron toda una planificación para enviar misioneros al campo gentil. Ellos no estaban pensando en los gentiles. ¿Ustedes recuerdan? Fue Pedro el que llegó y abrió la puerta en capítulo 10 que vimos esta mañana con Cornelio. Pero Dios siguió pensando, siempre siguió desde
desde el Antiguo Testamento. Ahora, todo iba a venir a través de los israelitas. Y en esta ocasión, cuando los hermanos en Jerusalén estaban cómodos, entonces el Señor permitió la persecución, y a causa de la persecución, así es como nace la iglesia de Antioquía, capítulo 13 del libro de Hechos. Y cuando nace la iglesia de Antioquía, es la iglesia bautista en Jerusalén y ahora la iglesia bautista en Antioquía. Amén. Aunque no era bautista, pero era una iglesia fundamental. Era una iglesia bíblica. Entonces, nace por todos estos hermanos. Eran los miembros de la iglesia. Los apóstoles se habían quedado en Jerusalén, pero los miembros de la iglesia, por causa de la persecución, salieron. Ahora, ¿sabe qué salieron haciendo? Salieron haciendo lo que estaban ellos listos para hacer, lo que hacían. Así nace Antioquía. Y en la única oportunidad que la iglesia de Antioquía le pregunta a la iglesia de Jerusalén, fue cuando unos hermanos judaizantes o hermanos que todavía seguían pensando como judíos, llegaron y les dijeron, está bien que reciban a Cristo ustedes gentiles, pero además de recibir a Cristo tienen que guardar los 10 mandamientos, tienen que circuncidarse, etcétera, 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 etcétera. En otras palabras, tienen que ser como judíos. A raíz de eso, Bernabé y Pablo suben a Jerusalén y les preguntan a los hermanos, capítulo 15 del libro de Hechos. Se reunió la iglesia y se reunió con los ancianos y hablaron acerca del asunto. Para que no duden, quiero llevarles al capítulo 15 del libro de Hechos de esta eventualidad. Capítulo 15, versículo 4 dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron las cosas que había hecho con ellos. Les contaron cómo el Señor había obrado de una manera especial en el mundo gentil. Versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estamos hablando de que esto era el impasse que había, la dificultad que había. Entonces, los hermanos de Antioquía querían estar dentro del marco bíblico. Mis amados hermanos, aun cuando han pasado 2000 años o un poquito más, las directrices del Señor permanecen intactas. Hay organizaciones e instituciones dignas de reconocimiento, de respeto. Aquí hay marcas en este país que se venden como franquicias a otros países, pero ellos tienen que respetar las normas de su franquicia. Usted puede tener nadie me está pagando por el, ¿cómo se llama? Por el anuncio del producto, pero nadie me está pagando comisión. Pero cualquiera de las empresas que ustedes conocen aquí de comida y que están en México y en El Salvador y en Sudamérica y en Centroamérica, ellos pagan por esa franquicia, pero ellos tienen que andar en las normas de la empresa. Ahora, ellos pueden cambiar en la realidad. Ellos pueden hacer lo que les venga en gana, pero no así la iglesia del Señor. Amén. Ahora usted dice, pastor, pero hay algunas que andan disparadas en diferentes... Bueno, esa es otra situación, pero Dios no ha cambiado ni su palabra. Ahora, ¿se acuerdan de que todo comenzó con Israel y luego pasó hasta el mundo gentil y el Señor levanta a su iglesia? Entonces, ahora la iglesia está desarrollándose en el mundo gentil, Antioquía. Debido a lo que está sucediendo y a estos hermanos que eran hermanos realmente, eran convertidos, pero todavía seguían pensando en las tradiciones judías y querían introducirlas dentro de la iglesia.
Entonces, cuando estos hermanos llegan a Jerusalén, en Jerusalén se reúnen la iglesia, los apóstoles, los ancianos. Y al final de ver las cosas, versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, etcétera, etcétera. Usted puede terminarlo leyéndolo. Y luego, versículo 28, porque ha parecido bien. Ahora, allí están los ancianos, la iglesia y todos los hermanos, pero la verdad final es Dios. ¿Ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo. Porque estos hermanos de Antioquía están inquietos. Si había que circuncidarse, Dios hubiera dicho, hay que circuncidarse. Si había que guardar el sábado, hay que guardar el Señor hubiera dicho tales cosas. Versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien haréis. Y luego dice, tranquilos hermanos, denle, pásenla bien, sigan adelante, lo que están haciendo, tengan paz en lo que hacen. Y así, Antioquía llegó a ser la iglesia misionera, entregada a las misiones. De allí el Señor llama a Bernabé y a Saulo, el apóstol Pablo, y cuando salen al campo misionero, a mí lo que me encanta es cómo el Señor nos enseña principios tan importantes. Inicialmente, cuando salen al campo misionero, es Bernabé y Pablo. En el camino es Pablo y Bernabé. Y un poquito más adelante se separa Pablo de Bernabé, porque Dios siempre tiene propósito. No se pusieron de acuerdo en algo y se separan. Marcos era la oveja negra y en realidad Dios permitió todo eso porque Dios más tarde levanta a Marcos y llega a ser un hombre del Señor también haciendo equipo con Pablo. Ahora la iglesia sigue creciendo. La iglesia sigue creciendo por Asia Menor. Y quiero que nos quedemos en Creta. Capítulo 1 de Tito. Entonces la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue desarrollándose. En el camino, igual que todo, cuando uno está terminando el viaje en el avión, le advierten, no abra los compartimientos porque en el vuelo, en algunos momentos turbulentos, pudo haber sucedido que algunas maletas se pusieran en otra posición y al abrir el compartimiento se vienen todas las maletas. En nuestros países, o por lo menos en El Salvador, tenemos este dicho, en el camino vamos a ir apretando la carga porque se desajusta y entonces vamos a ir corrigiendo en el camino. Ahora es interesante cómo Dios trata. La iglesia del Señor es la iglesia de Él. Y Él nos ha dejado principios, normas, principios de carácter para que nosotros podamos ajustarnos no a una organización, sino a la palabra. No a lo que todo mundo hace, sino a la Escritura. Entonces, aquí Dios utiliza a dos hombres del Señor, a Tito y a Timoteo, para darnos 23 cualidades de carácter para que la iglesia pueda ajustarse a ellos como iglesia, pero también para ajustar a aquellos que vamos a participar en el ministerio.
capítulo 1 dice, Pablo, estoy en Tito, capítulo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, la iglesia de Creta ya ha nacido, ya hay varias iglesias dentro de esta comunidad. Pero Pablo se da cuenta que hay cosas que donde está yendo la iglesia que hay que corregir. Mencionaba que hay 23 cualidades de carácter y que son descritas tanto en Tito como en Timoteo. La diferencia nada más es que Timoteo en Éfeso y Tito en Creta, y las razones son diferentes. Pero lo interesante es que aunque han pasado los años, han pasado más de 2000 años, las mismas normas son para nosotros. Sabe que aún en algunas instituciones, cuando usted va a presentar una solicitud de trabajo, usted lleva una hoja de vida, donde usted habla de dónde estuvo trabajando los últimos años. Y si usted solo trabajó un mes en un lugar y se fue, y otros 3 meses en otro lugar y se fue, y otros 2 meses en otro lugar y se fue, y allá aparece en la hoja de vida. En la empresa que está por contratarlo, ¿creen ustedes que va a ser fácil que lo contraten a usted? Difícilmente. Porque habla de una persona inestable. Dije, si las instituciones humanas son así, cuanto más el Señor con nosotros y con su obra. Ya nos llamó para ser sus hijos, y Dios no nos ve como empleados, sino como sus hijos y como sus siervos. Aquí Pablo comienza diciéndole a Tito, a quien le envía la carta, pastor joven, pero con estas cualidades, le dice lo siguiente: Pablo, siervo de Dios y apóstol. Siervo, doulos, o esclavo. Ahora piensen por un momento. Cualquiera de nosotros que ya tiene el título de soy ingeniero con máster en cualquier otra cosa y se presenta, ¿cómo se presenta? Sumamente elevado, hasta su manera y su forma de dirigirse a las personas cambia. Pablo bien pudo haber escrito esta carta con mucho orgullo y con su elevado ego. Hermanos amados, Pedro era del vulgo. Pedro era un pescador, como cualquiera de nosotros podría decir. Es un ayudante en la albañilería, es un conserje en un lugar. Pero Pablo era el gerente, no de la sucursal, era el gerente de los gerentes, criado a los pies de Gamaliel. Era un judío benjaminita. Si ustedes quieren identificar el linaje de él, ¿habría alguien así encumbrado en su linaje? ¿Quién dijo? Saúl, el primer rey. Eso hace que... ¿Y usted quién es? Yo soy de la familia Green, pero nada más que me cambió a nieto. Ahora,
todo eso es importante en nuestros países, el descender de la familia tal, tiene el renombre tal y tal, no importa si no tiene dinero, si vive en la calle, pero el apellido Girola lo hace algo diferente. Ahora, siervo, Pablo dirigiéndose a uno de sus discípulos, hijo en la fe, a alguien que había ganado para Cristo y le habla con tanto respeto, pero el respeto viene porque él se declara lo más bajo, siervo, doulos, y luego le dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Apóstol en el sentido estricto de entre los que vieron y recibieron el testimonio de Cristo. Así que cuando le dirige la carta, y usted puede estudiar todo el resto, dice que el propósito de la carta es para corregir lo deficiente. Por eso te dejé allí en Creta, le dice, para que corrigieses lo deficiente. Hermanos, si el Señor tarda, probablemente si el Señor tarda unos 40 años más, probablemente yo no les voy a ver más. Y algunos de los presentes aquí no les van a ver más. Pero algunos de los que tienen 15, 12, 13, 15 años estarán aquí y serán los obreros y siervos del Señor, y conviene que ellos puedan aprender no lo que su servidor independientemente quiere, sino lo que la Biblia dice. Amén. ¿Por qué razón? Porque eso va a guardar la sana doctrina. Amén. Entonces Pablo le dice que lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente. Y toda la carta encierra a aquellos hombres que servirán al Señor y también la congregación misma. Si el Señor nos permite, estaremos viendo todo esto durante estos días, pero comenzaremos hablando, después de esta pequeña introducción, de aquellos que queremos servir al Señor. Pablo escribe a Timoteo, y en 1 de Timoteo 3, le dice, si alguno anhela obispado, versículo 1, buena obra desea. Y solo eso es importantísimo. Aquellos que tenemos intención de servir al Señor, qué bendición. Amén. Había un jovencito, un muchachito en ese tiempo, allí en nuestra iglesia, le dice a su mamá, mamá, yo quiero ser pastorillo cuando esté grande. Y entonces la mamá un poco así, como, yo no sé si animada o desanimada, pensando que su hijo podría ser pastor. ¿Y por qué quiere ser pastor? Le dijo que no te afines. Que el hermano nieto sale así con el fajo de dólares. Y la mamá le dice, hijo, ese pensamiento, ¿de dónde te surge? Que no ves que son otros hermanos que levantan la ofrenda. Y sí, pero lo llevan a la oficina, se lo ordenan y se la dan a él. Ahora él quería la motivación, era una motivación equivocada. Y no les cuento el resto de la historia, se los cuento. Tristemente él se alejó del Señor y bueno, es otra cosa totalmente diferente. Pero hermanos, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, cuando Pablo le escribe a Tito, estando en Creta, sin duda ya al inicio de la iglesia primitiva, ya había muchos de los problemas que tenemos ahora en la iglesia del Señor en nuestro día. Increíblemente. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres pecadores. Y cuando digo hombres, me refiero a hombres y mujeres. Entonces, debido a eso, Dios nos da esta carta, para que esta carta sea una de las que nos da la dirección por donde la iglesia debe encaminarse. Entonces le dice que hay cosas que corregir. ¿Por qué? Si usted sigue conmigo, versículo 10 del capítulo 1 de Tito, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Acuérdense que los israelitas en este momento, muchos de ellos han salido, convertidos y no convertidos,
y los de la circuncisión eran judíos, así nosotros diríamos hoy día legalistas, que están tratando de estorbar el desarrollo natural y el desarrollo funcional y el desarrollo que sería lo correcto o la madurez espiritual de la iglesia. Recuerden, tenemos un enemigo que él no duerme, todo el tiempo está tratando de estorbar. Y allí entonces dice que había algunos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahora, ¿usted cree que solo en aquel tiempo o algunas veces pensamos, no, es que hasta hoy se da? No, aquí estamos al inicio de la iglesia del Señor. Entonces Pablo le dice, te quedas en Creta para que corrijas lo deficiente y establezcas anciano. Siempre va a haber cosas, no porque Dios no sea perfecto, los imperfectos somos nosotros. Dios siendo perfecto, Él busca nuestra perfección y por eso nos ha dejado la Biblia, para que podamos alcanzar perfección, no impecabilidad, sino madurez. Dios está interesado que nosotros individualmente seamos maduros, pero también como iglesia Berea seamos maduros. Mire, Dios tiene planes preciosos y seremos mejores en sus manos cuando nosotros vamos alcanzando esta madurez. Entonces algunas cosas habrá que corregir y no solo aquí, déjenme decirle esto, este libro lo he estado predicando en nuestra iglesia, recién lo terminé, pasamos meses. Aquí vamos a tener que correr y hacerlo en 8 días. Pero lo precioso es que ahí les queda, siempre está allí, no ha cambiado. Entonces, Pablo le dice a Tito que es necesario taparles la boca. Hay tantas personas allá afuera, religiosos y personas que no conocen al Señor, que no tenemos que discutir con ellos, pero nuestras vidas taparán la boca de ellos. La vida de la iglesia tapará la boca de ellos. Versículo 11, versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ahora, yo no sé si ustedes se identifican, pero la sociedad de Creta era así. ¿Cómo dice que era? Ociosos. Ociosos son haraganes. ¿A cuántos nos gusta el dinero? A mí me encanta. ¿A cuántos nos gusta? Ahora, ¿cuántos queremos ganarlo sin hacer mayor esfuerzo? Un joven me dijo, un joven ingeniero en nuestra iglesia me dice, no, si yo me lo gano sin despeinarme. Ah, de veras, le digo, está bien. Pasaron los días y los meses y los años y le digo, ¿y ahora piensas que es sin despeinar? No, hermano, me dice, si cuesta. Porque después de que ha terminado el trabajo le aparece una gotera ahí. Y tiene que entregar la casa o ya la entregó. Y eso quita el sueño. Yo sé que algunos trabajan aquí en construcción y saben cuán delicado es. Pues la iglesia es una construcción que Dios viene haciendo en nuestras vidas, en su vida y en mi vida. Pero así era la sociedad. Mentirosa, ociosa, ¿qué más? Glotones. Y esta otra expresión es bien fuerte. Malas bestias. Hermano, yo no sé si dice la suya, quizás solo mi Biblia dice así. Ahora les pregunto, ¿usted cree que la sociedad de hoy es similar? Sí. Y claro, la tecnología nos ha avanzado y muchas cosas se han hecho, tantas cosas que encontramos, pero seguimos hablando de sociedades, seguimos siendo los mismos. Solo por la gracia de Dios estos cretenses al venir a Cristo ahora tienen otro estilo diferente, pero hay que corregir algo que no está bien en la iglesia de Creta. Y vale la pena, hermanos, el hecho de poder permitirle a quien
puede hacerlo. Y es la palabra del Señor. Entonces decía que Dios nos ve no como empleados, sino como hijos. Y que todos aquellos que hemos creído en Cristo hemos sido llamados al servicio del Señor de tiempo completo. Porque a veces tenemos un falso concepto de tiempo completo. Falso es pensar que solo aquellos que no trabajan en ninguna otra cosa más que en el Evangelio están de tiempo completo. ¿Cuántos creen que hemos sido llamados de tiempo completo? Todos. En otras palabras, en el trabajo debo seguir sirviendo y haciendo mi trabajo como siervo de Dios, como su hijo. En la universidad, en la escuela donde yo me encuentro, en la casa, no dejo mi sombrero de hijo allá afuera, y en la casa sí puedo gritarle a la esposa como a mí me dé la gana, porque aquí no soy hijo. Todo el tiempo seguimos siendo hijos y siervos. Ahora es interesante porque Dios quiere que su obra pueda desarrollarse, crecer y madurar. Así que Dios siempre ha estado buscando hombres fieles e idóneos. Y cuando digo hombres, es hombres y mujeres e idóneos. Dios tiene más interés en que nosotros podamos tener carácter, el carácter espiritual que Dios demanda de nosotros, más que una educación formal. No digo que si usted puede ir y ser cada vez una persona equipada formalmente en cualquiera de los campos, hágalo. Pero eso no es lo más importante. Así es. Ahora, Pablo le dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Doy gracias a Dios por haber conocido a Cristo hace unos 47 años. Y doy gracias a Dios por el fundamento bíblico que pusieron en mi vida. Sobre ese fundamento, y es un principio bíblico interesante, capítulo 3 de Primera de Corintios. Sobre ese fundamento, Dios me ha permitido seguir edificando y ha utilizado personas, muchos hombres y mujeres, para poder aprender. Por supuesto, siempre me considero en pañales. No sé si entienden esto. Sí. Que todavía me hace falta muchísimo por aprender y por vivir. Pero aquí Pablo está diciéndole a Tito que él tiene que corregir lo deficiente y establecer ancianos. Cuando hablamos de estas 23 cualidades que vamos a ver, no es estar sin pecado. Dice la Biblia allí el versículo 6, el que fuere irreprensible. Y esta es la primera. Si usted va a tomar una nota, esta es la primera. Todas están ahí en la Biblia entre Tito y Timoteo, primera de Timoteo. El que fuere irreprensible. La palabra irreprensible, la implicación que tiene es, no está hablando de ser sin pecado, porque si de eso se tratara, ninguno de nosotros. Porque todos pecamos.
el único que no pecó es el Señor Jesucristo. Dice el pasaje, el que fuere irreprensible. Ser irreprensible es vivir de tal manera que no lo puedan acusar justamente. Irreprensible quiere decir no ser acusado justamente. Ahora, como durante más de 40 años, ¿usted cree que no me han acusado? Tantísimas veces. El asunto es que cuando tengan razón de la acusación, dejo de ser irreprensible. Ahora, me equivoco, cometo errores, peco. Como siervo de Dios debo tener la capacidad de pedir perdón. Debo de arrepentirme. En primer lugar para con el Señor. Pero si he ofendido a otra persona, debo de ir. La Biblia dice que vaya directo. Ahora, el que fuere irreprensible tiene que ver con alguien que no es acusado justamente. En otras palabras, tenemos que vivir de tal manera que una persona razonable pueda examinar nuestra vida y no encontrar falta alguna. Esta característica es importante en la vida de los creyentes. Y quiero que busquen Hechos capítulo 6, versículo 3. Es otra manera de decir irreprensible, de buen testimonio. Dios levantó a los primeros diáconos y los eligieron, entre otras cosas importantes, de buen testimonio. Un hermano voluntariamente que nos lo lee. ¿Lo tienes? No te tienes que pararte. Sí, adelante. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Bien, entonces, a los diáconos, desde el principio, cuando surgió la necesidad y se eligieron diáconos, tenía que ser de buen testimonio. Y luego se eligieron a los diáconos, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Entonces el Señor busca que entre nosotros podamos haber hombres y mujeres siempre y tomando en consideración estas cualidades. Después de ser irreprensible, la que sigue es marido de una sola mujer. Cada una de estas cualidades podrían tardarnos toda una predicación, pero lo básico que tenemos sí es importante recordar. No que no peque, sino alguien que no sea señalado justamente. La palabra irreprensible, toda esa frase abarca todas las demás cualidades. Todas. Pero la siguiente es marido de una sola mujer. Dice el versículo 6, irreprensible, marido de una sola mujer. Cuando hablamos de marido de una sola mujer, no debe ser una a la vez. En otras palabras, me casé, me divorcié y me vuelvo a casar. Solo tengo uno. Y me vuelvo a divorciar y me caso otra vez, pero tengo solo una. En Sudán, conocí a un misionero que vino y nos compartió. Y un jeque se había convertido al Señor, pero él tenía 70 esposas. O sea, en su país se da la poligamia. En otras palabras, era legal. Él estaba casado legalmente. Ahora, ustedes me dirán, ¿así en esa condición él podría ser el pastor de la iglesia? Porque no, hermano, si tenía solo uno. Unas 70 nada más. Hermanos, es una cuestión bien, usted dice, pero es que tendría que aceptar. No, no se puede aceptar.
aún como un creyente, aún no pensemos en ser pastor, como un creyente que quiere ser obediente, tendría que renunciar a 69. Ahora yo sé que en estos lugares no es fácil porque él tendría que pagar la dote de cada una de ellas porque le daban 200 cabezas de ganado por cada una. El suegro le daba 200 cabezas de ganado. Imagínense cuántas cabezas de ganado tenía que regresar y con su producción. O sea, con los intereses. O sea, no era fácil, pero eso es lo bíblico. Marido de una sola mujer. Ahora, alguien me preguntó una vez, ¿qué tal del que no es casado? ¿Podrá o no podrá? Tiene que ser juzgado a la luz de la Escritura en su condición de soltero. De otra manera, el Señor Jesucristo no podría haber sido el siervo de Dios. Él era soltero. Más tarde, Pablo, usted puede leer capítulo 7 de Primera de Corintios, y él dice, bueno les sería que se queden como yo. Ahora, Pablo era un hombre soltero. También no podría haber calificado. Entonces, las cualidades aquí deben ser juzgadas de acuerdo a la condición del hombre. En este caso, si está casado, debe ser marido de una sola mujer. Y cuando hablamos de ser marido de una sola mujer, mencionaba que es una nada más. Pero es interesante, porque muchas veces nosotros tratamos de ajustar la escritura a nuestro antojo. Ahora usted dice, pastor, ¿pero qué? Y esto lo he dicho en nuestra iglesia. Dios no lo permita, pero si yo me divorciara con Ana, solo con el divorcio, yo estaría cancelado en el ministerio. Ahora, le he dicho a la iglesia, hermanos, síganme amando, perdónenme, ámenme, pero pídanme, oblíguenme que les ponga la renuncia, que me siente. Amén. Eso hay que corregirlo. Ahora, también el ser marido de una sola mujer también nos da dirección en cuanto a por qué no tenemos pastoras, bíblicamente hablando, pastoras. Porque la mujer no puede ser marida de una sola mujer. Quiero que busquen Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 al 15, ahí cerquita. Y hermanos, ya perdí el tiempo en que debo terminar. Me avisas. Primera de Timoteo capítulo 2, porque cuando yo me entusiasmo pierdo la noción del tiempo. Capítulo 2 de Primera de Timoteo dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino de buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito, dice, no Pablo, claro, Pablo está dictándole a su amanense que escriba eso, pero esto es palabra del Señor. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La palabra silencio, la implicación que tiene es estar bajo autoridad. Por supuesto que la mujer participa dentro de la iglesia del Señor bajo la autoridad del liderazgo del hombre. Amén. Amén. Ahora, esto es como el matrimonio. Aunque nosotros los hombres seamos cabeza hueca, el Señor nos puso como cabeza.
Y usted dice, no, pero es que las mujeres somos más inteligentes. Sí, pero de todas maneras así es el orden que el Señor dejó. Y lo mejor que nos conviene a todos es andar en ese orden. Amén. Lo mismo en la iglesia. Dice, pero hay mujeres así muy que son teólogas. Y sí, pero que aprendan bajo autoridad, que enseñen, que participen. Hermano, todos tenemos participación dentro de la iglesia del Señor. Pero si la Biblia dice tal cosa, conviene escuchar. Pero esa iglesia tan grandota, y allí predica la esposa, la tía y la abuelita, y son las pastoras. No importa, lo que ellos hagan no determina por dónde la iglesia nuestra va a andar. Ahora, no son menos, solo es cuestión de orden dentro de la iglesia del Señor. Y hermanos, mire, ¿con quién queremos ser agradables nosotros? Con el dueño. ¿Y quién es el dueño? El Señor. Porque nosotros siempre juzgamos las cosas a nuestro parecer. Quiero que busquen otro pasaje allí en 1 Corintios, hablando de la mujer. 1 Corintios 14. Versículo 34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, solo estableciendo el hecho de que la mujer dentro de la iglesia del Señor debe de estar bajo la autoridad del liderazgo de los hombres. Y una vez más, hermano, nosotros aquí somos un equipo, somos una familia. No estamos compitiendo con nadie. Alguien tiene que dirigir y el director es el Señor. Y Él es el que nos da a los hombres y mujeres que van a administrar nuestras vidas. Pero aquí estamos hablando de que el siervo de Dios debe ser irreprensible. En verdad, la palabra irreprensible se aplica no solo a los pastores, misioneros y los que servimos, se aplica a todos. Amén. Entonces, la invitación de Dios, el ánimo de Dios es que nosotros podamos andar irreprensibles. Usted dice, no, es que yo no quiero ser pastor y por eso no tengo que preocuparme por tener una sola esposa. La Biblia dice de que tenga una sola. Si con una cuesta. Claro. Imagínense con mucho más. Ahora, lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos. Había una razón poderosa, una sociedad corrompida en Creta, y había que taparle la boca a ellos. No hay otra manera. ¿Sabe que esta mañana yo mencionaba, las puertas del infierno no prevalecen, pero nosotros dentro de la iglesia del Señor le podemos hacer muchísimo daño? Pero entre más andamos por lo que la Biblia dice, nosotros seremos de bendición a otros en lugar de tropiezo. No vamos a servir de tropiezo entre nosotros. Si alguna vez algo sucede, nosotros seamos lo suficientemente maduros para decir, perdónenme, me equivoqué y debo corregir lo deficiente. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias? Querido Padre, muchas gracias por tu palabra preciosísima, porque ella nos da la dirección a seguir. Ahora te ruego que nos siga dando los años que tú quieres como iglesia. Gracias por los 15. Ahora, Señor, ayúdanos para poder corregir lo deficiente con tu palabra, para poder enderezar cualquier cosa y luego para poder fortalecer lo que hemos andado ya en tu palabra. Señor, te ruego por los obreros de esta iglesia. En Cristo Jesús. Amén.
todo que me falta, su mano proveerá. Él siempre